¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Hola, sí se escucha. A ver, voy a girar un toque de la tablet porque si no... Hola Julio, se te escucha bárbaro, ahí te dejo como anfitrión. Ah, dale. Gracias, Juan Manuel. Dale, un abrazo. Un abrazo. Bueno, chicos, antes que nada, enciendan todos la cámara, ¿sí? Así les puedo ver la cara nos empezamos a conocer de alguna forma. Bien. Hola, profe. No anda bien mi cámara. Está bien, no hay problema. Qué semana extraña, ¿no? Parece que retrocediéramos un año con todo esto de nuevo. Pero bueno, en parte se veía venir, ¿sí? Así que bueno, yo lo que voy a hacer
es como viendo por cómo viene la mano, hoy a la noche o mañana a la mañana les voy a mandar un trabajo práctico. ¿Sí? Más que nada como para que ustedes empiecen a practicar para el día del examen. Yo se los mando entre hoy a la noche y mañana a la mañana. Lo ideal sería que para el lunes ya tengan la devolución de todos. ¿Sí? Yo les haré alguna corrección y también contestaré todas las dudas que tengan en base al caso y cómo se va a plantear. ¿Están todos, chicos, ya? Hay muchos que no ponen la cámara. No sé si están o no. Pero bueno, ahora lo vamos a descubrir y voy a hacer alguna que otra pregunta y le voy a preguntar a algunos de los chicos que no tienen la cámara prendida, a ver si se encuentra presente o no. Muy bien, ¿alguna observación o algo que me quieran decir antes de arrancar? ¿Quieren decirme algo, chicos? ¿Se escucha? Hablando, pero no se escucha. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, creo que Lucía estaba hablando, pero no se escucha lo que está diciendo. Lucía Álvarez. Sí, no sé si quería hablar acá o estaba hablando con alguien, pero estaba. No tiene el micrófono habilitado. No sé si se me escucha. Sí, ahí te escucho. No, que yo le había mandado unas consultas al mail, pero nunca me contestó. No sé si no le llegó o si el mail que tengo no es el. A ver, ¿qué consulta habías hecho? ¿Qué Su habías mail. consultado? Eran sobre bulto, o sea, había hecho varias. Le había dado una pregunta que se refería al robo, con el hecho de que si el robo es con arma, se toma como violencia o como intimidad, y después había hecho unas preguntas sobre unos hurtos de los agravados, si me podía dar ejemplos, y una era cuando el hurto era por un cerco, cómo diferencio cuándo es hurto, cuándo es un daño y cuándo es robo. O sea, si me podría dar un ejemplo donde yo pueda diferenciar cuándo se da cada delito. No sé si se entiende. Sí, ya te entendí. Es intimidación. O sea, el tema del término de violencia, la diferencia entre violencia e intimidación. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿Ustedes tienen...? Sí. perdón que lo interrumpa. Hay un par de compañeros en WhatsApp que pusieron que no pueden ingresar. No sé si no los aceptaron o... A ver. ¿En qué parte estaría eso? Donde dice participantes, fíjate que te aparece toda la lista y arriba te aparece si hay algunos para ingresar y si lo puedes permitir o rechazar. Sí, pero no me aparecen los que están para ingresar, ¿no? No me aparecen. A ver si lo busco en otro lado. No debe haber entonces, porque no nos tuvieron que aceptar a los primeros, no sé si se puso después. Ahí está, profe. ¿Ya pudieron ingresar? Sí, gracias. Listo. Muy bien. Ahora te voy a contestar la pregunta, pero ya que estamos voy a aprovechar y le voy a preguntar a alguno de los que aparecen acá, pero que no tienen la cámara habilitada. Por ejemplo, Alan Pavón. ¿Sí? Alan Pavón me figura, que está en la reunión, pero no me figura con la cámara prendida. Así que a Alan Pavón le voy a preguntar. Buenas tardes. ¿Alan Pavón me está hablando?
Sí, pasa que estoy como no tengo cámara, uso la cámara del celular, es un bardo. Ah, pero te tengo 2 veces en el... Sí, te tengo 2 veces en la pantalla. Bueno, Sí. Alan, aprovecho y te pregunto relacionado con la pregunta que hizo la compañera, ¿sí? La compañera preguntó un tema sobre la diferencia entre hurtos agravados, en el tema de los cercos, con el robo, ¿sí? Yo te voy a preguntar solamente qué es el delito de hurto. O por lo menos, más o menos... Cuando no ¿Cómo? media violencia en la sustracción del objeto. O sea, básicamente. Sí, pero ¿qué sería? O sea, lo que vos decís, los términos que vos estás utilizando no son técnicos y no te van a servir para el examen. No, ya sé, por eso decía básicamente, no. Pero Digo, o sea, supongamos que este es el examen y que yo te pregunto, bueno, Alan, es un examen oral, ¿sí? Y yo te pregunto, Alan, definime el delito de hurto, para vos, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen los libros y lo que dice el Código Penal. ¿Qué es el delito de hurto? cuando no media violencia en el objeto y en la persona. Yo lo leí así, pero muy arriba ahora, pero... Apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Claro. Está bien, vamos a separar el salvavidas que le tiró la compañera al final, pero supongamos que este es el examen y que vos me ponés, yo te pregunto qué es el delito de hurto y vos me decís cuando no media violencia o fuerza en las cosas, ¿sí? Sí. Supongamos que vos lo tenés que analizar, vos sos el que está examinando esa respuesta, pero ¿qué significa violencia en las personas? ¿De qué se trata eso? Porque también en un homicidio hay violencia sobre las personas, ¿o no? Sí, bueno, pero afecta o sea, en homicidio afectaría el bien jurídico de vida y en otro sería un objeto con valor patrimonial. Sí, los bienes jurídicos estamos de acuerdo que son distintos, pero yo quiero que prestes atención a la definición que vos diste. ¿Sí? Yo te pregunté qué es el delito de hurto y vos me dijiste cuando no media violencia, ¿sí? O fuerza sobre las cosas. Sí. Y yo te puedo retocar, te puedo decir... Como medio para obtenerla sería. Pero, ¿y qué significa? ¿Como medio para obtener qué? El objeto, o sea, es el medio que utiliza ¿cómo se llama? El tercero para sustraerme un objeto que es mi propiedad. Saquemos los medios que vos... Porque por ejemplo, no sé, tengo un celular, yo lo dejo en una mesa y pasa una persona al lado de la mesa y me lo sustrae y yo no estoy, o sea, no ejerció violencia para apoderarse del objeto. ¿Y si la persona piensa que estaba abandonada, la cosa? Sí, también puede pasar, pero creo que no es el caso, no me dijiste eso. No, pero yo lo que apunto es a lo siguiente. Vos fíjate que vos la respuesta que diste, ¿sí? Solamente haces alusión a 2 medios, que no tienen... En la respuesta que vos me das no haces referencia a ningún tipo de conducta de nada. ¿Sí? No, porque la no... Respuesta, perdón, la respuesta que... La respuesta que te estoy dando es porque todavía no... O sea, si vos me preguntás sin saber nada de derecho parte especial, es lo que daría yo, pero obviamente que leyendo el libro daré una respuesta más técnica y no está más básica. Y estudiando cualquiera responde, diría, ¿no? Sí, obviamente. Es más, ahora podría googlear. Mirá, Porque vos me estás preguntando y ya está, ¿viste? Mirá, yo te la voy a hacer así sencilla, ¿sí? Sí. El primer libro que vos tenés que agarrar para estudiar parte especial es el Código Penal porque te va a decir cuál es la conducta, qué es lo que se reprime, ¿sí? Si esto hubiera sido una mesa libre, cuando vos tiraste esos 2 conceptos, pero no hay forma de que zafe, pero ni... No, ya sé. No hay forma de que llegues a la segunda pregunta. Y además vos te terminás enfrascando, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Cuando uno utiliza términos que no son técnicos, se termina empantanando y en vez de sacar la cabeza te hundís más, ¿sí? Sí. Vos lo que tenés que recordar siempre es que el delito, como lo dijo la compañera que lo definió después de vos, lo dijo perfecto. El delito de hurto es el apoderamiento,
Sí. De cosa mueble, total o parcialmente ajena de manera ilegítima. ¿Sí? Vos ahí, vos cuando estudiás, vas a empezar a definir qué es el apoderamiento, qué son las cosas muebles, esto, lo otro, cuándo se consuma, cuándo no. ¿Sí? Sí. Y ese es el núcleo de la figura central del delito de hurto. ¿Sí? El apoderamiento ilegítimo de cosas muebles, total o parcialmente ajena. Eso es la figura básica. Estamos en una figura de delitos contra el patrimonio. ¿Sí? El Código Penal dice propiedad, pero ya lo hablamos el otro día, que era más correcto hablar del delito de patrimonio porque Sí, tiene una totalmente. extensión distinta. ¿Sí? Muy bien, esa es la figura básica. Después ustedes van a tener figuras agravadas. ¿Sí? Cada una de esas figuras agravadas mantiene el núcleo central de la figura originaria, pero se le agregan distintos elementos que agravan la conducta. ¿Sí? Estos elementos hacen que el legislador considere que se merece un reproche penal más grave, o sea, que la pena sea mucho más alta por el reproche que merece determinada conducta. ¿Sí? Muy bien. Yo sobre el delito de hurto tienen subidos en el blog un apunte sobre las figuras agravadas y demás. No tienen mayores complicaciones. ¿Sí? Generalmente las que más que yo he visto que se han tomado en una mesa libre o que se han tomado en algún examen son las vinculadas al hurto calamitoso. ¿Sí? Ustedes van a ver en el hurto calamitoso que hay dos circunstancias que son aprovechadas por el autor. ¿Sí? Circunstancias objetivas y circunstancias subjetivas. Las circunstancias objetivas nos marcan de un determinado hecho fáctico, ¿sí? Que favorece aún más la comisión del delito de hurto. Pero este hecho fáctico, ¿sí? Esta situación, también hace que se le reproche más al autor del delito de hurto. Y ahí es donde aparece el otro elemento, que es el elemento subjetivo. O sea, la voluntad del sujeto activo de continuar con la conducta. Estas situaciones del hurto calamitoso, como que se pueden mencionar como un ejemplo, son cuando suceden catástrofes, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo que se dio era cuando, ¿se acuerdan cuando se inundó La Plata? Vieron que cuando estuvo la ciudad de La Plata toda inundada, las fuerzas de seguridad estaban destinadas a ayudar a la asistencia y demás. ¿Sí? Esa situación fue aprovechada por determinadas personas para llevar adelante el delito de hurto, para cometer el delito de hurto. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos acá es un disvalor de acción, mucho más amplio. Un sujeto que se está aprovechando, ¿sí? De una catástrofe para cometer un delito. ¿Sí? En esencia, esa es la esencia del hurto calamitoso. ¿Sí? Van a ver que tienen distintos supuestos. También hay algunos casos de infortunio particular. Qué sé yo, no sé. Supongamos que uno de ustedes va por la calle, tiene un ataque epiléptico, queda desmayado en la casa, en el piso, perdón. Una persona, aprovechando esa situación, hace como que los va a ayudar y le saca el celular. Sí, o cuando vuelca algún camión en la ruta con mercadería o con que suelen Exacto. aprovecharse. Exacto. Si nosotros no fuéramos penalistas, porque yo considero que acá somos todos penalistas, estamos en penal 2, penal 1 somos... ¿Sería el inciso 5? O sea, si chocaron transporte y le hurtan, ¿no sería el inciso 5? Porque es mercadería, ¿o no? Sí, también podría ser. Pero ahí vos podrías tener una cuestión de concursal. ¿Sí? Se podría dar una cuestión de concurso aparente, ¿sí? O deberías resolverlo de acuerdo al principio de especialidad. Supongamos, vamos a resolverlo, vamos a plantearlo de esta forma para ver cómo lo tienen que resolver, ¿sí? Si se les presenta el caso.
Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonado, motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre, conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. ¿Sí? Supongamos yo voy manejando un camión y choco. Se cae la mercadería o yo estoy tirado en el piso y demás. ¿Sí? Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realizaron. ¿Sí? El caso a resolver. Supongamos que yo les mando un práctico y les digo, bueno, Josecito llevaba una carga de, no sé, imaginen celulares o televisores. ¿Sí? Las mercaderías que transportaba eran televisores. Pincha una goma, tiene un accidente y el camión vuelca. Y él está desmayado, ¿sí? Está desmayado en el piso, y el sujeto, y Carlos, supongamos que va manejando un auto, se frena, ¿sí? Se acerca a la persona, llama a la policía diciendo que hay un accidente, y aprovecha y le saca la billetera, ¿sí? O le saca el celular y se lleva algún televisor y se va. Ustedes tienen que resolver ese caso. Supongamos que yo soy el fiscal y digo, bueno, entiendo que en el presente se da el delito de hurto simple. De acuerdo a la descripción de los hechos y los elementos probatorios, entiendo que se debe acusar por el delito de hurto simple. La pregunta sería, para ustedes, ¿está de acuerdo con la solución del caso? Fundamente. ¿Qué opinan ustedes? No necesitan, por los datos que yo les acabo de dar, les voy a decir que ni siquiera necesitan saber qué dicen los autores sobre cada uno de los incisos. ¿Sí? Casi que por una cuestión lógica lo van a llegar a deducir. ¿Eh? No, es un hurto agravado, o sea, calamitoso por el tema de la Claro, identificación de la víctima. ¿Quién dijo hurto calamitoso? Yo, Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Y por qué? No, al volcar el sujeto pasivo está en estado de indefensión por el tema de que no puede hacer nada al respecto. O sea, usted dijo que había quedado, no sé si llegó a decir que había quedado inconsciente, pero nada. Sí. Supongo que si se acercó, llamó al 911 o a lo que llamó y le sacó la billetera del bolsillo. Me imagino que muchos medios para defenderse no tenía tampoco. Está bien. Y había otro más, respondió. ¿Qué dijo el otro compañero? No sé quién fue. Yo, profe, que encuadraba con el inciso 5. ¿Por qué, Franco? Porque se transportaba la mercadería, eran los televisores, y bueno, se le sustrajo la llave y se abrió el camión. ¿Alguna otra posición? Yo para mí es calamitoso porque entra en que aprovecha las facilidades que le da la situación del infortunio del particular, en este caso el accidente. Está bien. Los prácticos van a ser más o menos de este estilo, quizás un poquito más complejo con alguna cuestión de participación o concursal, pero más o menos van en ese sentido, ¿sí? Se les va a preguntar o se les va a pedir que den argumentos que sean valideros y que lleven a la conclusión a la cual ustedes arribaron. Yo, para mí, desde mi posición, cualquiera puede opinar o puede resolver en un sentido contrario. Para mí es un hurto calamitoso, porque el accidente no deja de ser un infortunio particular, ¿sí? Se podría entender en ese sentido. Y además, para descartar el inciso 5, si uno lee el inciso 5, pareciera ser que hace la descripción de lo que es el trayecto de la mercadería, ¿sí? Es decir, desde que sale hasta que es entregada. No sé si la figura del inciso 5 tiene previsto otra cosa, pero pareciera como que tiene prevista la relación de despacho y entrega. ¿Sí? Pero bueno. ¿Y pueden concurrir las dos agravantes? Digo, porque en un momento le saca la billetera y en otro también se lleva un televisor, digo. O sea, en el caso del inciso 5, ¿no? Digo. Claro, sí. Yo lo pensaba así porque si iban transportándose, o sea, era en el transcurso entre que se entregaba y que se estaba llevando, más allá del infortunio. Sí. Con respecto a la mercadería,
¿sí? Con respecto a la mercadería, ustedes podrían agarrar y podrían decir que incluso puede darse un concurso aparente. ¿Sí? Que entiendo que va a las 5, pero puede ir las 2, ¿sí? Que pueden ser abarcadas las 2 y que se da un supuesto de concurso aparente. Ahora, la billetera no es un supuesto de mercadería. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos un supuesto en el cual tendríamos el hurto de la billetera y por el otro lado tendríamos el hurto de la mercadería. ¿Sí? La observación que hicieron es muy acertada, chicos, porque se le pueden plantear cosas así en los... Tienen que estar atentos a esos detalles. ¿Sí? En el examen pueden venir detalles así. Una consulta. Así Sí. como lo planteó recién usted, ¿podríamos estar hablando de un concurso real? ¿Serían 2 hechos? Si le robó la billetera y aparte le robó mercadería. No, guarda con utilizar la palabra robó. Siempre estamos dentro del hurto. Perdón, ¿Sí? le hurtó. Lo desapoderó Sí. de mercadería. ¿Podríamos estar hablando de 2 hechos independientes en concurso real? Y podríamos estar hablando de 2 hechos, ¿sí? El hurto por el lado de la billetera y el hurto de la mercadería. ¿Sí? Algunos, hay una nueva posición dogmática en el sentido de entender que por ahí, más allá de que hay 2 hechos distintos, que es el apoderamiento de la billetera por un lado y el apoderamiento de la mercadería por el otro, alguno podría llegar a decir, sí, más allá de eso, el complejo, ¿sí? El complejo fáctico o el hecho histórico no deja de ser uno solo. ¿Sí? Y dentro de ese complejo histórico se suceden 2 hechos. Esta visión se utiliza mucho para analizar o resolver situaciones en las cuales tenemos organizaciones criminales que hacen una multiplicidad de hechos, ¿sí? O que ejecutan una multiplicidad de delitos distintos. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ya para ir cerrando, saliendo del tema de los hurtos agravados, recuerden que tienen un apunte sobre este tema. Y la compañera Lucía Álvarez me había preguntado algo sobre el hurto de cercos y demás, ¿no? Sí, mi pregunta es si me puede dar un ejemplo donde se pueda diferenciar bien dónde es un hurto de cerco, cuándo es un robo y cuándo es un daño. O sea, porque, no sé, si yo voy y rompo el cerco y me lo llevo es un robo, pero al romperlo y dejarlo es un daño, pero ¿cómo me doy cuenta que es un hurto? Mira, o sea, porque de alguna forma lo voy a sacar, pero no. Te voy a tirar 3 ejemplos y después vamos a volver sobre el tema porque yo ahí también debería explicar las características del delito de robo y sobre todo hacer hincapié en los medios comisivos para diferenciar el delito de robo de hurto, ¿sí? Que en definitiva tu pregunta va orientada por ese lado. Pero te voy a dar 3 ejemplos. Un hurto campestre o de cercos y demás, agravado por el apoderamiento de estos elementos, podría ser cuando en un campo determinado los cercos, ¿sí? O el alambre esté tirado en el piso así para colocar. Está sin colocar, pero quedó así tirado en el piso. ¿Sí? Paso yo, aprovechando que no están los trabajadores, que ese alambre o que esos postes no tienen vigilancia, no tienen seguridad, aprovecho, los cargo a la camioneta y me los llevo. ¿Sí? Yo ahí me estoy apoderando de una cosa mueble de manera legítima, la cosa mueble es totalmente ajena y mi apoderamiento no fue realizado ni con violencia ni con fuerza sobre las cosas. ¿O no? ¿Sí? Ese es el ejemplo de hurto. Vamos al ejemplo de robo. El alambrado está puesto. ¿Sí? Se pusieron los postes, se puso todo el alambrado. Yo un domingo a la tarde paso por ahí y digo, che, qué lindo alambrado y qué lindos postes, me vienen bien para mi casa. Supongamos que agarro una pinza para cortar el alambre, lo corto a la mitad, ¿sí? Y además corto al ras los postes.
los cargo en la camioneta y me los llevo. En ese supuesto yo ejercí la fuerza sobre las cosas requerida por la figura, ¿sí?, del delito de robo. Fíjate que yo dije, corté el alambre por la mitad, los postes los corté al ras, ¿sí? Eso lo marqué en ese sentido para hacer una diferencia de que es una fuerza anormal. Cuando veamos robo, vamos a ver que la fuerza que tiene que ser utilizada sobre las cosas es anormal. ¿Sí? No es una Claro, fuerza en el profe, sentido natural, sino que es anormal. si en ese caso si en ese caso yo lo desarmo, ¿no? No lo rompo, lo desarmo y me lo llevo, ¿no sería hurto? Si vos lo desarmás como lo desarmaría el mismo dueño, y sería hurto. Claro. ¿Sí? Sería hurto. ¿Por qué? Porque vos para que la conducta constituya el delito de robo, la fuerza que vos ejercés tiene que ser anormal. ¿Qué significa que sea anormal? Que no sería la misma fuerza que utilizaría el dueño. ¿O valerse de herramientas para ejercer esa fuerza? ¿Tiene algo que ver? No. Porque las herramientas, y yo te puedo decir, bueno, pero el dueño del cerco también utilizaría herramientas para sacar. Perfecto, gracias. ¿Sí? Después, un caso de daño, y mismo ejemplo, está el cerco puesto, yo estoy pasando con la camioneta, estoy aburrido, cazo una pinza y corto el cerco durante 1 kilómetro, corto todo el alambre y me voy. Lo dejo puesto, pero lo corté y lo arruiné totalmente. No tenía ninguna intención de un apoderamiento ni nada, solamente de generar un daño. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Te quedaron los ejemplos claros más o menos, Lucía? Sí, se entendió. Sí, gracias. Sí. Así que bueno, los hurtos agravados, recuerden que tienen un apunte en clase y van a poder completarlos con lo que está subido en el campus, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ir al delito de robo. Si nosotros leemos la figura del 164, van a ver que nos dice lo siguiente, chicos. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué es el delito de robo? De acuerdo a lo que nos dice el Código Penal. Es un hurto con violencia en las personas y fuerza en las cosas. Y creo que también da ahí, o sea, para diferenciarlo, ¿no?, de lo que veníamos hablando recién. Y aparte creo que también da, no sé si, creo que en la definición de hurto que dio anteriormente no estaba especificado de los medios por los que se ha realizado el acto, ¿no? Digo, para lo último que dijo, que ahora no me acuerdo qué era. Sí, te lo repito, es, vamos, ¿no?, el que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia en las personas. Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. Exacto. ¿Sí? Supongamos, vamos al típico ejemplo que siempre digo, estamos en la mesa de examen libre y yo les pregunto, ¿qué es el delito de robo? Ustedes, si yo les pregunto qué es el delito de robo, la pregunta más técnica que hay es que me digan, es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, ¿sí? Con fuerza en las cosas o con violencia en las personas. ¿Sí? Y ustedes ahí empiezan a desarrollar, bueno, la cosa mueble es esto, es un delito que atenta contra el patrimonio. La fuerza significa esto, la violencia significa esto, ¿sí? La diferencia con la violencia que se puede cometer en 3 momentos temporales, antes, durante y con posterioridad. ¿Sí? Esa es
Esa es la definición que viene dada desde el código. Después ustedes lo completan, ¿sí?, con los manuales. ¿Por qué? Porque el apoderamiento para el delito de hurto, ¿se acuerdan cuando dimos las distintas posiciones y teorías? Ese paquete teórico sobre lo que es el apoderamiento es aplicable en el delito de robo. Por eso muchos dicen que el delito de robo no deja de ser una figura agravada del delito de hurto, ¿sí? ¿Agravada por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan ustedes? Porque acá se sume la violencia o la fuerza. La violencia en las personas y la fuerza en las cosas. Exactamente. O sea, si nosotros pensamos que el delito de robo es un hurto calificado, ¿sí?, el agravante está dado por los medios comisivos. Tenemos dos medios comisivos que son violencia sobre las personas, ¿sí?, y fuerza sobre las cosas. Les hago una pregunta. ¿Para que se cometa el delito de robo, tienen que darse los dos medios comisivos? No, es uno u otro. No, uno o el Con uno otro. alcanza. Exactamente, con uno ya alcanza. ¿Sí? Con que se utilice uno de los medios comisivos para llevar adelante el apoderamiento, ya estaría configurado el delito de robo. Muy bien. Bien, bien. Bien, al igual que con el delito de hurto, nosotros, yo no sé si ustedes empezaron a ver algún delito que tenga alguna particularidad con el sujeto activo. Van a ver que tenemos algunos tipos penales. El de homicidio. El de homicidio, ¿por qué? ¿En qué sentido? ¿En qué figura? Por parentesco, por ejemplo. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Que está grabado por tener un tipo de relación con la víctima. Entonces, lo que vos me estás queriendo decir es que en determinadas figuras penales tenemos un autor o un sujeto especial, ¿sí? Que ese delito no puede ser cometido si no es por ese autor definido en la norma penal, ¿sí? Nosotros no podemos tener un homicidio agravado por parentesco si el homicida no es familiar, ¿o no? Claro, exige el requisito o característica Exactamente. Ahora yo les pregunto, tanto en el delito de hurto como en el delito de robo, ¿tenemos algún sujeto especial o puede ser cometido por cualquiera? Por cualquiera. Por cualquiera. Exactamente. Tanto el delito de hurto como el robo puede ser cometido por cualquiera, ¿sí? No tenemos particularidades definidas sobre el autor. Tampoco tenemos alguna mención específica sobre la utilización de los medios. ¿Qué medios se pueden utilizar para cometer el delito del 164? Sí vamos a ver que hay algunas figuras agravadas que sí hacen referencia a la utilización de determinados elementos. ¿Sí? Muy bien. El bien jurídico es el mismo, el apoderamiento, como les dije, es exactamente lo mismo, la legitimidad, ¿sí? Los momentos consumativos es exactamente lo mismo. Si a ustedes les preguntan sobre los momentos consumativos en el delito de robo, lo único que tienen que hacer es referencia a lo que vieron cuando vieron el delito de hurto, ¿sí? O las distintas posiciones, la aprehensia rei, la ilatio, la concretatio, o pueden hacer referencia a la teoría del desapoderamiento o de la posibilidad física de disponer de la cosa, ¿sí? O sea, los momentos consumativos son exactamente lo mismo. Nuevamente remarco, y creo que lo hice varias veces ya, que la gran diferencia son estos dos medios comisivos. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos sobre fuerza en las cosas, una pregunta. tenemos que... Sí. ¿La fuerza y la violencia serían medios o modos? ¿O es lo mismo? Es indistinto, pero me parece más correcto hablar de medios. ¿Sí? Siempre y cuando sea... Me parece más adecuado hablar de medios comisivos que de modos comisivos. Pero o sea, no es algo que siempre y cuando vos tengas claro a qué te referís, no es algo que vaya a tener mayor importancia o relevancia en el examen, ¿sí?
sí va a tener relevancia que yo te pregunte sobre violencia sobre las personas y vos lo confundas con fuerza sobre las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza sobre las cosas siempre va a ser eso, fuerza sobre las cosas. La fuerza no se puede ejercer sobre las personas. ¿Sí? Lo que se ejerce sobre las personas, si yo le doy, supongamos, más allá del juego de palabras, si yo le doy un golpe a alguien para sacarle la billetera, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy utilizando? Violencia. Violencia sobre las personas. Violencia sobre las personas, más allá que en un concepto natural sí esté realizando la fuerza natural común. Pero el término técnico es violencia sobre las personas. La fuerza siempre sobre las cosas y la violencia siempre sobre las personas. ¿Sí? Muy bien. El concepto de fuerza, ¿sí?, está definido digamos, de forma pretoriana, ¿sí? O dogmática, si se quiere, mejor dicho. ¿Sí? Cuando nosotros definimos el concepto de fuerza, nunca vamos a hacer referencia a la fuerza natural, sino que es un concepto jurídico. ¿Sí? Supongamos, ¿qué importancia tiene esto? Estamos en la facultad, estamos en el aula, ¿sí? Cuando termina la clase, yo digo, me falta un escritorio en mi casa. Aprovechando que todos ustedes se fueron, agarro la mesa, ¿sí?, de la facultad, la levanto y la bajo por la escalera y me la llevo a mi casa. ¿Qué sería eso? Un hurto. Un hurto. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Si nosotros entendemos que el concepto de fuerza es un concepto natural, la conducta que yo les describí antes, ¿qué sería? No entiendo la pregunta, profe. Un robo. Sí. ¿Quién dijo robo? ¿Quién Yo dijo creo. robo? Abuso. ¿Por qué sería robo? ¿Por qué sería robo? ¿Se escucha? No, no se escucha. Porque si lo vamos a tomar como fuerza, como lo natural, levantar el escritorio, llevarlo por la escalera y llevártelo sería... Exactamente, ¿sí? Si nosotros vamos a definir el concepto de fuerza sobre las cosas como un concepto natural, ¿sí?, entonces yo al levantar la mesa y desplegar la fuerza sobre la mesa y llevármela naturalmente, estoy cometiendo el delito de robo, si la entendemos como un concepto natural. ¿Sí? Pero la realidad es que para el derecho ese concepto natural no es válido. ¿Sí? Para el derecho penal el concepto, ¿sí?, el concepto de fuerza natural no es válido. Entonces, por oposición a eso se define o se da un concepto entendido en el sentido de fuerza anormal. ¿Sí? Algunos hablan de fuerza destructiva. La mayoría de los autores entienden que para ejercer una fuerza normal no necesariamente tiene que ser destructiva. ¿Sí? ¿Cómo sería el mismo ejemplo? ¿Vieron el del escritorio que yo les mencioné recién? ¿Cómo sería ese ejemplo, pero con ciertas circunstancias que lo conviertan en una fuerza anormal para que nosotros hablemos del delito de robo? Y que el escritorio esté atornillado y arrancarlo, digamos. Exactamente. ¿Sí? O romper la puerta donde está el escritorio, del lugar también, ¿o no? Sí, pero me cuadra más el tema de romper las patas del escritorio porque vos la fuerza la necesitas para hacer el apoderamiento. ¿Sí? Igual pero yo si a entiendo esa... Doctor, pero si a esa pata del escritorio tiene tornillo y la saco con un destornillador, ya sería un hurto. Exactamente. ¿Por qué? Porque que vos utilices un destornillador para sacar los tornillos es lo natural, ¿o no? Es la fuerza natural que se realiza. Claro. ¿Para qué? Para sacar los tornillos.
Claro, sí. Incluso es lo mismo que haría el dueño de la mesa, si quiere sacar la mesa. Yo tengo una mesa, le puse tornillo, la quiero sacar, consigo un destornillador y saco los tornillos, ¿sí? Lo que no haría el dueño, o lo que sería normal, sería que arrancara la mesa rompiéndole las patas. Eso sería normal, ¿sí? Y esa es la fuerza que calificaría el hecho como el delito de robo. ¿Sí? El tema de la puerta no está mal, pero algunos... a ver, cuando vieron que nosotros, ya hice menciones, que uno puede elegir una calificación legal, ¿sí? Y fundamentar y argumentar. Y que los argumentos sean más o menos valederos o que sean convincentes en cuanto a la decisión que uno adopta, ¿sí? Algún tribunal o algún juzgado podría entender que sacar la mesa y romper la puerta para salir con la mesa, ese hecho podría encuadrar, ¿sí? Podría quedar encuadrado dentro del 164. Y no estaría mal, chicos, ¿sí? No estaría mal porque también es un argumento y es bastante razonable, ¿o no? Otro podría decir, no, pará. El apoderamiento sobre la mesa constituye hurto, ¿sí? Pero la rotura de la puerta constituye el delito de daño. ¿Sí? Estas son o sea, esto lo marco para que vean que mientras ustedes desarrollen argumentos, ¿sí? Que son válidos y que tienen asidero y que son coherentes en la decisión a la que arriban, no va a haber problemas con el examen. ¿Sí? El problema sería que ustedes dijeran, bueno, yo entiendo que acá se realizó la fuerza sobre las personas físicas, esto, lo otro, por lo tanto, de acuerdo a los argumentos que yo expresé, constituye el delito de hurto. ¿Sí? Ahí estaría mal. Y ahí estaría mal, porque primero me pusiste en el argumento que utilizaste fuerza sobre las personas. Después, más adelante, decís que hay violencia o lo que fuera, y la solución sería robo y no hurto, ¿sí? Lo importante es que ustedes sean coherentes y que justifiquen de manera razonable. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y Sí. la violencia puede ser contra una persona tercero que no sea la víctima del delito? ¿Cómo sería el ejemplo? Vamos a imaginar, voy a cerrar la fuerza y vamos con eso, ¿sí? Ya sobre lo que les mencioné de la fuerza en las cosas no hay mucho más que decir, chicos, no es tan complicado, ¿sí? Hay un poco más, pero nada más. Ahora vamos sobre la violencia, que es mucho más interesante y es más complicada. Bien. ¿Cómo era el ejemplo que diste, Paloma? No, yo lo que digo es que si puede ser la violencia a un tercero y no a la persona víctima del delito. ¿Y cómo sería más o menos? Por ejemplo, empujar al hermano que va al lado para robarle a la persona, sacarle el celular, no sé. A la Sí, otra. supongamos que el sujeto A va con el hermano, que es el sujeto B, por la plaza, ¿sí? Y Josecito le quiere robar al sujeto B. Lo empuja al hermano, ¿sí? Pero supongamos que lo empuja para que choque con el otro y caigan al piso. Y aprovechar esa situación. Eso podría ser una cosa. O supongamos que lo empuja, ¿sí? Para apartarlo del hermano y sacarle la billetera. Eso podría ser otra cosa. ¿O no? En uno, cuando yo lo empujo, lo estoy utilizando como una masa mecánica para empujar a la otra persona. ¿Sí? En el otro lo empujo, ¿para qué? Para sacarlo del medio. En cualquiera de los dos casos, nosotros lo que tenemos es que el sujeto está utilizando violencia física para facilitar, ¿sí? El apoderamiento. ¿Sí? El ejemplo de la violencia no hay mayores dificultades. Nosotros hablamos de que estamos haciendo referencia a violencia física sobre las personas, ¿sí? Imagínense que ustedes salen de la facultad
viene una persona determinada y antes de apoderarse de la cosa, viene y les pega de atrás. Una vez que los golpeó, les saca el celular y huye. ¿Sí? La violencia que el sujeto ejerció es antes del apoderamiento. ¿Por qué? Porque los golpeó para poder apoderarse del celular, ¿o no? Sí, Otro sí. ejemplo, Para facilitarlo. sí. Otro ejemplo, van también por la plaza, el sujeto los agarra del cuello y le dice, dame el celular, y se lo lleva. ¿Sí? En ese zamarreo está ejerciendo violencia sobre la persona. ¿Sí? Tercer ejemplo, supongamos para lograr la impunidad y demás, van por la plaza, les manotea el celular y además los golpean en la cara para dejarlos inconscientes o para tirarlos, para de esa forma poder huir o que ustedes no pidan ayuda. ¿Sí? Esos 3 ejemplos que yo les di marcan distintos tiempos, ¿sí? Temporales, previo, durante y con posterioridad. Muy bien. La mayor dificultad que van a ver cuando Profe, vean el tema. Sí. Si, por ejemplo, para hablar en criollo, te punguean el celular en la calle, ¿Te qué? salen corriendo, te lo punguean, te lo Sí. sacan del bolsillo y vos te das cuenta y lo empezás a correr y te terminás pegando. ¿Es robo? Sí. O sea, a vos, Franco, vos vas caminando distraído por la calle San Martín, por la peatonal San Martín. No con el celular en la mano, lo llevo en el bolsillo. Lo llevas en el bolsillo, alguien te mete la mano en el bolsillo y se lleva el celular. ¿Sí? Sí. Vos perseguís a esta persona y la alcanzás. ¿Y la persona esta te da un golpe o se lo das vos? Me da un golpe, pero hay ahí enfrentamiento. Hay como enfrentamiento. Un enfrentamiento que perdés o Un ida y ganás. vuelta, un ida y vuelta. Ah, claro. A veces termina mal eso. O sea, además de perder la billetera, te terminan golpeando. Hay robo también ahí. ¿Eh? Para mí es robo igual, por más que lo haya salido a buscar, porque está todavía en la etapa de apoderamiento, o sea, por ahora lo desapoderó, pero no lo ha sacado no se lo ha apoderado porque lo está siguiendo la persona. Ah, bueno, pero aparte ejerce una fuerza para incluso después del hurto, del robo en este caso, no estamos hablando. Ojo con la palabra fuerza, ¿sí? Siempre hace mención a la violencia. Violencia. O sea, en la etapa de desapoderamiento empieza como hurto, pero para apoderarse recurre a la violencia. O sea que ahí sí ay, se me borró la palabra. Se consuma el robo. No, yo me refería más a si la violencia era ejercida después, cuando yo, por ejemplo, lo empezaba a seguir. Claro, en esa etapa, para mí esa etapa es de apoderamiento. Sí, pero fíjate. Ya me lo quitó. Yo lo estoy siguiendo. Sí, pero fíjate, Franco, lo que está diciendo Josefina. Dentro de la respuesta de Josefina tenemos un elemento que es importante, ¿sí? Que si bien no lo menciona de forma expresa, implícitamente surge de su respuesta. Está hablando del momento consumativo. ¿Sí? Si vos analizás la respuesta de Josefina, vas a ver que ella te está hablando que el contexto histórico del delito de hurto todavía no ha quedado consumado. ¿Por qué? Porque el sujeto, como vos lo perseguiste, no tuvo la posibilidad de disponer de la cosa. ¿Sí? Como no tuvo en ese instante de disponer de la cosa, quiere decir que todavía está en realización. Y si está en realización, sumado a que vos lo perseguís y demás, él tuvo que darte un golpe ¿para qué? Para lograr la impunidad, vamos a suponer. Y apoderarse además, porque todavía no se apoderó. Todavía no se apoderó, pero además con el golpe está logrando o está buscando la impunidad o la consumación, como dice Josefina. Entonces para mí es calificado ahí. Pero solo, o sea, distinto sería que vos me dijeras,
che, mirá, me iba caminando por la calle San Martín y una persona me sacó el celular, le vi la cara y salió corriendo y no lo alcancé, no lo vi. ¿Sí? Y que al otro día vos estés caminando por la calle, te lo cruces, vayas y le des un golpe. Y ahí se pelean por el celular. Eso sería distinto, ahí ya tendríamos otra solución. ¿Sí? Bien, bien, muchas gracias. No, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿Tienen alguna consulta, chicos, sobre este tema? No, ninguna. Bien. Lucía, cuando hizo la pregunta al principio de clase, habló del tema de los alambrados y demás, y después creo que introdujo un concepto que tiene que ver con, a ver si te acordás. No, no te escucho. A ver. No sé, o sea, hablé de daños, pero no sé qué se refiere. Pero después mencionaste intimidación. Ah, sí, que cuando es un robo con arma, o sea, si eso se tomaba como violencia, como intimidación, porque lo leí más o menos, y había como mucha, como que no se llegaba a una conclusión, al menos de los que yo leí, como que había mucha disputa jurídica que decía intimidación, pero si no sería extorsión, entonces decidí Sí, preguntar. el problema pasa por lo siguiente, ¿sí? Fíjense que si nosotros leemos el Código Penal, cuando hace referencia dice, o con violencia física en las personas. ¿Qué es la violencia física? Sobre el cuerpo. O sea, cualquiera, vamos a dar una respuesta, supongamos que no somos abogados, no conocemos el derecho, y te dicen, che, ¿qué es la violencia física? Y como dijo la compañera, sobre el cuerpo, golpear a una persona o no. Ahora, si yo te amenazo a vos, de cualquier forma, no importa, te amenazo, ¿sí? Te digo cualquier cosa, ¿estoy ejerciendo violencia física sobre vos? No. No. En todo caso moral, pero física no. En todo caso es moral, ¿sí? O violencia psicológica, si se quiere. Ahora, ustedes recuerdan que hay distintos principios nucleares en el ámbito del derecho penal, ¿sí? Que rigen y que tienen que ser respetados a rajatabla. ¿Cuál es uno de esos o cuál es uno de los principales? El principio de legalidad. ¿Se acuerdan del principio de legalidad? ¿Se acuerdan lo que decía el principio de legalidad, chicos? Ese que dice Y que nadie tiene que puede estar ser penado. escrito en la ley, básicamente. Sí. El que dice nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿no? Sí, más que nada, en realidad, lo que vos estás haciendo también referencia al principio al debido proceso y todo lo que implica eso, ¿sí? Pero el principio de legalidad tiene que ver con que todos los delitos tienen que estar previstos legalmente, ¿sí? Y que aquel que lleva, o el Estado cuando persigue la comisión de un delito, tiene que respetar lo que está expuesto en la norma. Entonces, si nosotros decimos que tenemos que respetar lo que está expuesto en la norma, cuando nosotros decimos que en el delito de robo estamos cometiendo o llevando adelante la intimidación con un elemento determinado, por ejemplo, un arma de fuego, ¿sí? Yo estoy intimidando a la víctima. La pregunta es si esa intimidación a la que yo hago referencia puede ser considerada la violencia física a la que refiere el tipo penal. Este es el problema, ¿sí? El problema es que el tipo penal dice la violencia es física y nosotros tenemos muchísimos hechos que no son cometidos con violencia física, sino con intimidación. Por ejemplo, el delito de robo con armas. Y si a todo eso le sumamos que el 168, cuando habla de la extorsión, dice lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años
el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero cosa, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos, ¿sí? Si ustedes leen esa norma ya entramos en una confusión. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice el que con intimidación obliga a otro a entregar, enviar o depositar, ¿sí? Cosas, dinero o elementos. Entonces, ¿qué es? Si yo utilizo un arma de fuego, intimido a una persona, le digo entregame el dinero, ¿qué estoy cometiendo? ¿El delito de robo o el delito de extorsión? Robo. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque se usó un arma. Porque hay arma de fuego. ¿Pero y qué tiene que ver el arma de fuego? Pero también podría ser intimidación, extorsión, porque yo te estoy intimidando para que vos hagas algo. Si yo el Por arma de eso era mi fuego, pregunta. ¿sí? Supongamos, si el arma de fuego la utilizo como un elemento contundente, no hay dudas. ¿Sí? Cuando hablo de elemento contundente, supongamos que le pego a una persona con el arma de fuego. Ejercí violencia, no hay ningún tipo de dudas ahí. ¿No? Para mí es extorsión, pero se me generan dudas cuando ves el agravante, que es con armas, y la justificación, el fundamento de ese agravante es la intimidación. Entonces es como, si tengo un arma durante el robo, y la muestro, estoy intimidando a la persona, y no sé si pasa a ser extorsión, un concurso aparente o... La realidad, chicos, es que este problema viene del año 1900, ¿sí? Y pasaron más de 100 años y el legislador no... Porque se hubiera solucionado, bueno, violencia física y psicológica o violencia moral. O sea, agregarle la palabra moral al 164 hubiera solucionado las cosas. Pero bueno, como el legislador no solucionó ese tema, entonces desde la dogmática penal sacaron distintas explicaciones que están expuestas en el apunte que ustedes tienen en el campus, ¿sí? La más importante y la más, digamos, la que más me cierra en cuanto a argumentación es la que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Aquella que tiene que ver con el tiempo te dice que en la extorsión, el hacerse con la cosa, ¿sí? En la extorsión, el hacerse con la cosa, fíjense que no, en la extorsión no utilizo la palabra apoderamiento, utilizo la palabra hacerse con la cosa. En la extorsión es a futuro, ¿sí? En la extorsión es a futuro. Yo le digo a cualquiera de ustedes, mirá, si no me depositas $10.000 o 10.000 pesos, yo voy a exhibir algunos documentos, algunos archivos que te perjudican. Eso a ustedes les genera cierto temor, ¿sí? Y los obliga a depositarme la plata. Yo estoy extorsionando ahí, ¿sí? Es a futuro, el perjuicio es a futuro siempre. En cambio, en el delito de robo, el apoderamiento es en el acto, ¿sí? Es en el momento, es en el acto. Yo amenazo con el arma, le digo la billetera o la vida, y ustedes me entregan la billetera en el momento. ¿Sí? En definitiva, ese es el argumento central para diferenciar una cosa de la otra. Igual, no existe un tribunal en el país que vaya a decir que la utilización de un arma para apoderarse de una cosa es extorsión. No, yo ¿Sí? nunca lo escuché. ¿Qué? No, que no, nunca se escuchó eso, que te roben con un arma y sea extorsión, nunca se escuchó. Sí, pero ningún tribunal lo aplica porque esto llegó a la Cámara Criminal y Correccional y tuvo que realizar un plenario. ¿Sí? Y todos los tribunales a partir de ese plenario siguen esa teoría. Pero fíjense cómo a veces hablamos del principio de legalidad y cómo en una cuestión tan simple como el delito de hurto aparece, ya se nos generan ciertas dudas. ¿Por qué? Porque el tipo penal no habla de violencia psicológica o moral, habla de violencia física. Sin embargo, los tribunales y la doctrina, ¿sí? Sobre todo la dogmática penal, han desarrollado conceptos como para que cuadren la figura. De hecho, esta discusión tiene 100 años, pero hace
2 meses más o menos, en una charla académica se debatió este tema. Pero bueno. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda? Chicos, esto sobre esta diferencia de la intimidación y demás, ténganlo presente, porque yo lo he visto al doctor Taza preguntando en una mesa libre este tema. Y no hace mucho, hace 1 mes y medio lo preguntó. De hecho, yo creo que van a probar todos, pero si alguno quiere una mesa libre, no me dejen preguntar, porque yo siempre quiero ayudarlos y termina mal. Pero bueno. Bien, hasta acá la figura simple del delito de robo, ¿sí? Ustedes siempre tengan presente que todas las figuras agravadas de todos los delitos que ustedes busquen o vean, siempre mantienen la esencia de la figura simple, ¿sí? La diferencia es que existen circunstancias, el aprovechamiento de determinadas circunstancias, la utilización de determinados medios, determinados resultados, que terminan agravando la conducta básica, ¿sí? Nosotros, a partir de la semana que viene, o de la otra, vamos a empezar a ver las figuras agravadas, ¿sí? Yo voy a arrancar con el 165, que a mí me parece la figura más importante, o sea, es la más importante y la que más me gusta a mí de las figuras agravadas, el delito de robo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aquella figura que contempla el resultado muerte. ¿Sí? Una persona va a robar y en ese contexto se produce la muerte de otra. La pregunta es, ¿sí? Para que ustedes entiendan esta figura, la pregunta es, la muerte que se produce en ese hecho, ¿a título de qué se atribuye? ¿Sí? Ese es el eje central de la tesis sobre ese tema. La muerte que se produjo, ¿a título de qué se atribuye? Como ¿Usted habla del homicidio en ocasión de robo? Exacto. Como consecuencia y no como búsqueda de resultado del sujeto activo. Claro, nosotros sabemos que el robo siempre es doloso, ¿sí? Yo supongamos, voy a, no sé, supongamos a un almacén, ¿sí? Yo voy a robar al almacén. El dolo siempre el robo siempre va a ser doloso. Acá no hay dudas. Ahora, entro al almacén, apunto con un arma, ¿sí? Supongamos que en un forcejeo se escapa un tiro y mato al almacenero. La pregunta es, ¿esa muerte se atribuye a título de qué? ¿De dolo? ¿De culpa? ¿Podría ser un dolo eventual? De culpa. Van a ver, ¿sí? Van a ver que existen 3 teorías, ¿sí? O sea, las 3 teorías hablan sobre los homicidios que se encuentran alcanzados. Si nosotros vamos al 165, fíjense, el 165 dice, se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. ¿Sí? La norma habla de un resultado. ¿Cuál es el resultado? El homicidio, la muerte de la persona. ¿Sí? Entonces tenemos que en el contexto del robo se produce la muerte de una persona. Entonces nuevamente vuelvo a preguntar, ¿a título de qué se atribuye esta muerte? Y ahí vamos a encontrar 3 teorías. La primera teoría, ¿sí? Que es de Soler, que dice que se encuentran alcanzados los homicidios culposos y los preterintencionales. ¿Sí? Homicidios culposos y preterintencionales. ¿Me siguen, chicos? Supongamos, Sí, para sí. esta primera, supongamos para la posición de Soler, ¿quedan excluidos los dolosos o no? Si Soler dice que la muerte que se atribuye solamente son culposas y preterintencionales, quiere decir que excluye las muertes dolosas, de carácter doloso. ¿Y ustedes cómo lo resolverían eso? Si toman esa posición. Yo entro al almacén,
¿sí? A robar. El almacenero me conoce y como me conoce, le pego un tiro y lo mato. La muerte que se produjo en el almacenero es de carácter doloso, ¿o no? Sí. Si seguimos la posición de Soler, ¿cómo resolvemos ese caso? ¿Un homicidio, crímenes causan? Para Soler entraría en el latrocinio porque acepta solo los dolosos. Porque, o sea, lo buscó matarlo. En situación de robo, pero... Excluye los dolosos. Los excluye. O sea, acepta solo culposos. Acepta solo culposos y preterintencionales. Ustedes son jueces, supongamos que ustedes son jueces y tienen que resolver ese caso siguiendo la posición de Soler porque es la única posición que conocen o es la que más les gusta. ¿Cómo lo resuelven? Y quedaría comprendido en el 80, inciso 7. Sí, porque es doloso, o sea, uno buscó el homicidio en concurso real con el robo, y logró robar. ¿Y por qué lo pondrías en el 80, inciso 7? Porque lo hizo para consumar, preparar o facilitar otro delito. Sí, es más complicada la pregunta, más compleja la respuesta. Pero cuando ustedes adoptan esa posición, ¿sí? Cuando adoptan la del 80 y la de Soler, perdón, ¿sí? Pueden existir ciertas vinculaciones con el 80, inciso 7. El 80, inciso 7 siempre va a ser un homicidio agravado por las particularidades que están definidas en la figura. ¿Por qué? Porque la figura tiene previsto el homicidio causalmente conexo, ¿sí? O finalmente conexo, que tiene una finalidad determinada, que tiene una causalidad determinada. Si yo entro, ¿sí? Si yo entro a robar y mato al almacenero, ¿sí? Y mato al almacenero porque me conoce, cuando yo lo estoy matando, ¿qué es lo que estoy buscando? La impunidad. Yo estoy buscando la impunidad, ¿sí? Por un lado tenemos el robo, pero si vamos a las figuras del homicidio, ¿sí? Y leemos el 80, inciso 7, nos va a decir que es para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar impunidad para sí o para otro por no haber logrado el fin propuesto o intentar otro delito. Si yo demuestro que la finalidad de la muerte era lograr la impunidad, entonces vamos a tener un caso de concurso. ¿Sí? Entre el delito de robo y el 80, inciso 7. ¿Sí? Supongamos que también si el delito fue utilizado con armas, también vamos a tener un robo agravado por el uso de armas, de fuego. Bien. Supongamos que no se demuestra esa finalidad de lograr la impunidad, sino que lo mató por matarlo, que no está demostrado esa finalidad o ese dolo especial que necesita esa figura que les mencioné. ¿Sí? En ese caso tendríamos el delito de robo en concurso con un homicidio. ¿Sí? Lo importante de esto es que para la posición de Soler, si nosotros tenemos un homicidio, realizado con dolo, siempre vamos a tener un concurso para Soler. ¿Me siguen esto, chicos? Sí, sí. Bien. Esa es la primera posición. La segunda tesis incluye aquellos que son culposos y dolosos. ¿Sí? Esta es mucho más sencilla y la sostiene Núñez. Para Núñez, si nosotros tenemos el delito de robo y además se muere una persona en esa ocasión, ¿sí? Si es dolosa va a quedar incluida en la figura del 165, si es culposa va a quedar incluida. Esa tesis es sencilla, no hay
no hay mayores dificultades. La tercera tesis es la que incluye los resultados de muerte dolosos. Para una tercera posición, siempre el resultado de muerte va a ser doloso. Uno de los argumentos que utiliza esta posición es que si nosotros leemos la escala penal, nos dice de 10 a 25 años. Entonces, teniendo en consideración la escala penal, y si la cotejamos con las otras figuras penales que están previstas en el Código Penal, vamos a ver que todas las muertes dolosas tienen una escala penal muchísimo menor. Por eso Fontán Balestra sostiene que el legislador, dentro del 165, siempre quiso incluir a las figuras de carácter doloso. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? No, hasta ahora no. Yo no. Está bien. Bueno, yo hasta acá llego con ustedes y la semana que viene voy a ver si doy algunas cosas más del 165 y seguimos con todas las otras figuras del delito de robo, ¿sí? En todo caso, que yo no dé clase la semana que viene, van a ver con Julián el delito de extorsión. Voy a ver si puedo habilitar en el campus hoy esa figura o las figuras agravadas del delito de robo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No. Bueno, si no tienen consultas, hasta acá llegamos, chicos. Espero que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao.